Vamos a ver el siguiente problema, que es bastante interesante en términos de las ecuaciones que podemos sacar. Fíjense lo que dice el enunciado, ¿no? Por un lado decimos que dos lechones juntos pesan 28 kilos y que nosotros tenemos dos tipos de lechones, ¿no? El más pequeño y el más grande. Y que el pequeño cuesta, digamos, 12 pesos más que el grande. ¿Está bien? Y básicamente lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, en este caso, un cliente va a llevar el pequeño por 1.139,8 pesos y va a haber otra señora que va a pagar 2.514,6 pesos por el más grande. Entonces la idea acá es cuánto pesa cada uno de los dos lechones, ¿sí? Y la idea es cuál es el precio por kilo de cada lechón. Acá lo importante es que cuando decimos que el pequeño cuesta 12 pesos más que el grande, lo que estamos hablando es el peso por kilo, no por la totalidad del lechón. Eso es importante para entender el enunciado del problema. ¿Ok? Entonces, vamos a referirnos un poco, si averiguamos cómo nos queda. La idea sería la siguiente. Vamos a ponerle nombre a cada tipo de lechón en particular. Supongamos que vamos a llamar X, ¿sí? En este sentido, al lechón pequeño, y luego vamos a llamarle Y al lechón grande. Esto ya les digo, nombres pónganlo a gusto de ustedes, ¿sí? Eso no hay problema. Acá estamos haciendo algo más tradicional, ¿sí? ¿Cuál es la idea que hay que tener en cuenta? Por ejemplo, acá podemos hablar de pesos, podemos hablar de pesos por kilo, podemos hablar de montos de dinero. Lo importante en esta cantidad de problemas es tratar de empezar, ¿sí? En la medida que uno pueda, a pensar las ecuaciones con las unidades correspondientes. Después ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los problemas se pueden pensar a través de las unidades y se pueden resolver más deductivamente a través de eso, con lo cual no es tan difícil. Pero bueno, por lo menos para arrancar al principio. Pensemos primero en términos de los pesos por unidad, ¿sí? O sea, básicamente de lo que sería el precio por kilo, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a saber que el precio por kilo del pequeño va a ser el precio por kilo, en este caso, va a ser el peso del grande más 12, ¿no? Esto es un primer dato que nosotros sabemos. Y ahora esto podemos pensarlo como una primera ecuación, ¿no? En este caso es peso por kilo, ¿sí? Entonces P, en este caso estamos hablando de, por ejemplo, si estos son pesos, estos en unidades son pesos por kilo de animal, digamos, de alguna forma, ¿sí? Si hablamos en X en pequeño o grande, acá estamos hablando de los kilos que es de cada lechón, ¿ok? Entonces, supongamos, nosotros vamos a tener una unidad del lechón más grande por X, que en este caso son pesos por kilo, en este caso son kilos por unidad, ¿está bien? Vamos a poner acá las unidades, kilos por unidad, ¿sí? Más una unidad del pequeño, perdón, este es el pequeño por el grande, que en este caso vamos a tener también en kilos por unidad, todo esto por I, ¿sí? Y esta suma nos va a quedar en justamente 26 kilos. ¿Está bien? Entonces, nosotros sumamos los kilos de un lechón del grande más uno del pequeño y tenemos 26. Si lo ponemos en forma de ecuación para que sea más sencilla, X más Y nos queda como 26. Pero para que ustedes entiendan la parte de las unidades, que no es menor en este tipo de problemas. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a ver nosotros? Fíjense, a nosotros nos dicen que el precio total de los lechones va a ser básicamente, nos dan los datos, ¿no? Cuánto es de cada uno. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos pensar en términos de este caso, por ejemplo, que estamos hablando de kilos, ¿no? Fíjense si vamos a la ecuación 1 para expresarla de una forma distinta. En este caso estamos hablando de pesos por kilo, ¿sí? Que tenemos de P de la cantidad de X. Esto nos va a quedar los pesos por kilo de la cantidad de Y más 12, que son en pesos por kilo también, ¿no? O sea, esto estamos hablando de todas las unidades. Si esto lo reescribimos, ¿qué vamos a tener? El peso por kilo en X menos el peso por kilo en Y, todo esto en pesos por kilo, ¿sí? Que todo esto nos van a quedar exactamente los 12 pesos por kilo que tiene el animal. ¿Dónde podemos sacar esta información?
Bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, que el peso total del animal, vamos a llamarlo así con P mayúscula, de por ejemplo el pequeño, nos va a dar, por ejemplo, en lo que pagó el señor, que fueron 1.139,8 pesos. ¿Está bien? Y en este caso, nosotros lo que vamos a tener, por ejemplo, para el peso en I, van a ser, en este caso, 2.514,6 pesos. ¿Sí? Entonces, pero en este caso estamos hablando de pesos por unidad. Porque fíjense que acá lo que nos dice el problema no es cuántos kilos se llevó de tal persona, sino que se llevaron el lechón completo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener, fíjense, este precio van a ser 1.139,8 pesos por unidad, dividido ¿qué? Dividido la cantidad de kilos que se hayan llevado del primer lechón, que en este caso estamos hablando de X, que esto estamos hablando de kilos, ¿sí?, por unidad. Fíjense las unidades, ¿no? Unidad con unidad se va y esto nos queda en pesos por kilo. ¿Está bien? Si vamos a lo de ahí, que la señora se llevó uno por este monto, tenemos 2.514,6 pesos por unidad, pero la señora se llevó uno que estaba en I, que acá nosotros tenemos en kilo, todo esto por unidad, con lo cual nos queda también en pesos por kilo. Y todo esto acá vamos a tener nuevamente 12 pesos por kilo, con lo cual la ecuación en limpio, ¿sí? Yo puse las unidades como para que se entienda el planteo, que esto no es menor. Tenemos 1.139,8 sobre X menos 2.514,6 sobre Y, que esto nos queda como 12. ¿Sí? Esta sería, por ejemplo, la ecuación 3. ¿Está bien? Nosotros tenemos dos ecuaciones, ¿sí?, con dos incógnitas, que eso es lo que queremos tratar de sacar. Fíjense, tenemos la ecuación 2 y tenemos la ecuación 3. ¿Tá? Y la idea es tratar de despejar cada una de las variables. Son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces vamos a tratar en la medida de lo posible de despejar cuánto tenemos para cada uno, ¿sí? La idea sería despejar primero las X y Y, que son los kilos por unidad, ¿sí?, que tenemos de cada lechón, y luego la idea es tratar de despejar con eso el precio. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Fíjense que acá tenemos las ecuaciones 2 y 3 y vamos a tratar de despejarlas de acuerdo con lo que vayamos sacando, ¿no? Entonces, por ejemplo, una opción sería de la ecuación 2 tratar de ir despejando Y, por ejemplo. En este caso Y nos va a quedar como 26 menos X. Supongamos que está la ecuación 4 y luego reemplazar esto en la ecuación 3. ¿No? Entonces esto nos quedaría, fíjense, en este caso como. Supongamos que nosotros multiplicamos ambos lados de la igualdad antes de pasar por 3 por un número común, ¿sí? Entonces supongamos que nosotros multiplicamos ambos lados de la igualdad, ¿sí?, en este caso por respectivamente por X y por Y. ¿Con qué idea? Justamente con la idea de que la ecuación nos quede sin denominador, para que sea más sencillo, ¿sí? no por otro motivo. Entonces, por ejemplo, en el primer término cancelamos la Y, esto nos va a quedar como 1.139,8 por Y menos, y cancelamos la Y de este lado, en este caso serían 2.514,6 por X, que esto es igual a 12 por X por Y. Como Y va a valer 26 menos X, vamos a reemplazarlo sucesivamente en los lados que corresponda. ¿Está bien? Entonces en este caso esto nos quedaría como 1.139,8 por 26 menos X menos 2.514,6 por X, que esto nos queda como 12 por X por 26 menos X, ¿no? Esa sería por lo menos una idea inicial. Luego la idea es tratar de despejar toda la ecuación. Entonces lo que cabe hacer acá es hacer todas las distributivas, ¿sí? Fíjense, tenemos la primera, la segunda, la primera y la segunda. Yo lo que voy a hacer es resumir un poco los pasos, porque ya les digo, esto es más trabajo, entre comillas, operativo. ¿También? O sea, la idea es tratar de ir más a la parte más conceptual del problema. La parte de cuentas es importante, pero obviamente que es más, entre comillas, trabajo sucio, que es importante, pero no es lo más importante del problema. ¿Sí? Lo más importante es lo conceptual. Entonces, acomodando esto, ¿qué es lo que va a ocurrir?
vamos a tener, fíjense, de acá un término con cuadrática y el resto van a quedar o términos lineales o términos con constantes. Y eso lo que da lugar es a una ecuación cuadrática, con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es despejar, ¿sí?, las incógnitas de esa ecuación cuadrática. Entonces fíjense, esto nos va a quedar básicamente como despejando, ¿sí? Vamos a poner acá una parte más abreviada. En este caso esto nos va a quedar como 12 por x al cuadrado menos 3966,4 por x más 634,8 y todo esto es igual a 0, ¿no? Lo ponemos obviamente todo en un solo lado de la igualdad. Esto, recuerden que se asemeja a este tipo de ecuaciones, a por x al cuadrado más b por x más c es igual a 0, donde nosotros vamos a tener, ¿sí?, que despejar las raíces de todos lados, ¿no? Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, y hecha esta cuenta vemos cuánto nos dan los resultados, ¿no? De acá que vamos a tener que el x1 nos va a quedar la primera respuesta como 7,6484, ¿sí?, kilos en este caso, y x2 que nos queda como 322,885 kilos. Digamos, numéricamente no son malas ninguna de las dos respuestas, lo que hay que hacer es chequearla y validarla con la primera ecuación que teníamos nosotros, ¿no? Que obviamente si este es el peso del pequeño, ¿cómo es el peso del grande?, ¿no?, que es el del y. Lo que nosotros vemos es que con x1, fíjense si ustedes hacen la resta, x1 que es 26 menos 7, monedas, va a dar un valor de y1 positivo, lo cual ese resultado tiene sentido, ¿está bien? O sea, es posible aceptarlo sin problema. Si nosotros tomamos la segunda respuesta, que es la de x2, que nos da un peso bastante grande, reemplazándola acá con 26 menos 322, lo que nos da es un valor negativo, con lo cual no tiene sentido esa respuesta. O sea, no, matemáticamente sí, pero no para el problema que estamos viendo nosotros hasta ahora. ¿Está bien? ¿Qué es lo que encontramos nosotros hasta ahora, hasta el momento? ¿Sí? En este caso, vamos a tener, por ejemplo, que x1 nos queda como 7,6484 kilos, si vamos a usar 3 decimales en este caso, y en este caso nos queda, reemplazando en 26, 18,352 kilos. ¿Está bien? Lo que falta hacer ahora es calcular cuánto nos quedan los pesos por kilo. Así que habíamos dicho al principio. Fíjense, en este caso vamos a tener el peso en X, que eran los 1139,8, ¿sí?, pesos por kilo. En este caso, y acá lo que nosotros vamos a tener que son los 7,648, en este caso son kilos por unidad, ¿sí? Entonces, fíjense, acá perdón, esto es unidades, ¿eh? Estos son los kilos por unidad, con lo cual fíjense, unidad con unidad se nos va. Vamos a hacer la cuenta. En este caso tenemos 1139,8 dividido 7,648, que en este caso nos quedan en 149,02 para el precio de X, ¿no? 149,02, y en este caso estamos 0,3, en este caso que es en pesos por kilo de unidad. ¿Está bien? Y ahora peso en Y, misma cuestión, nos queda 2514,6 pesos, ¿sí?, por unidad, y en este caso vamos a tener los 18,35, en este caso kilos por unidad, lo cual unidad por unidad se va y vamos a tener el precio en Y, que esto nos queda, ¿no? Hacemos la cuenta, vamos a ver cuánto nos da, y esto vamos a tener 137,02 pesos por kilo. ¿Tá? Y estos serían efectivamente los dos precios que pregunta el problema.